y le hemos colocado como título a esta predicación: una iglesia tibia y sus resultados. La ciudad de Laodicea fue fundada en el tercer siglo por un hombre llamado Antíoco II. El nombre de su segunda esposa era Laodicea. Una mujer un poco atípica, ya que lo envenenó y lo mató a Antíoco II. Y el nombre de Laodicea se llama juicio. ¿Cómo se llama, hermanos? Juicio. Esta es la carta de las iglesias que envió Jesucristo para que escribiera el apóstol Juan. Esta es la carta más dura, más difícil. Es una marca de una molestia y un enojo de Jesucristo por lo que estaba viviendo la iglesia en este lugar de Laodicea. Se le asignó este nombre, ya dijimos, por el nombre de la esposa de Antíoco II. Y en Laodicea, la ciudad, en el tiempo que se escribe esta carta a esa iglesia, Laodicea era una ciudad muy próspera, muy próspera. Ellos manejaban mucho los textiles, particularmente la lana negra. Eran artesanos que tenían un avance, y tan era su apogeo que venían de otras ciudades a comprar textiles, vestidos, alfombras hechas por lana negra. Había una producción muy alta de animales, de borregas con lana negra. También Laodicea era una ciudad en su tiempo que tuvo un esplendor en el tema de la medicina. Ellos crearon un polvo que luego mezclaban, que le pusieron por nombre colirio, y esto ayudaba al cuidado de los ojos cuando perdían la vista. Por eso es de que inclusive en uno de los versículos Jesucristo hace mención del colirio, porque Laodicea era una ciudad donde también había una prosperidad en lo intelectual, había un realce. La gente que padecía de problemas de la vista venían a Laodicea, hacían sus viajes largos para ser atendidos, y había un apogeo muy alto en lo que es la medicina. También en Laodicea se crearon unos canales de riego para abastecer la ciudad de agua, pero también había aguas termales. En el tiempo que se escribe esta carta, era uno de los majestuosos, impresionantes construcciones que tenía Laodicea, ya que regaba toda la ciudad con aguas termales. Estaban acostumbrados la gente de Laodicea a bañarse con aguas termales, agua caliente. Entonces era una ciudad muy próspera. Su dios principal era Zeus, que ustedes saben, en la mitología griega fue el padre de Apolos. Entonces era una ciudad que tenía un esplendor muy alto, muy prominente. Y en esa ciudad que le he descrito un poco, se levantó una iglesia, un grupo de cristianos que por el mensaje que llegó del evangelio se expandió de tal forma que se levantó una iglesia en ese lugar. Un grupo de cristianos, en medio de todo eso que estábamos describiendo, se levanta. Pero Jesucristo confronta directamente a esta iglesia. En el versículo 14 inicia directo y confrontante Jesucristo, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, es decir, al responsable, al pastor: hermanos, estar al frente de una iglesia no es cosa fácil, porque tenemos que entregar cuentas. Siempre el papel de líder demanda mucho, porque a quien más se le da, más que, hermanos, más se le exige. Por eso es que a veces el pastor tiene que ser muy cuidadoso y tiene que a veces ser muy tajante en ciertas cosas, porque le entregamos cuentas al Señor. A veces no es bien visto, a veces es juzgado. Sin embargo, tenemos que aplicar la palabra, porque el mensaje es para el líder. Ahora, también es un mensaje para los padres. Ustedes tienen hijos, papás, y también tienen que tener esta conciencia que sus hijos, Dios va a demandarles todo lo que le están enseñando a sus hijos, bien o mal. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén. Es decir, la palabra amén significa así sea. ¿Cómo, hermanos? Cuando usted dice amén, está diciendo así dice Dios. Es decir,
el amén significa que las palabras de Dios son de esa forma. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la palabra de Dios está como está escrita. No podemos quitarle, no podemos añadirle. Así sea. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto, es decir, habla de Jesucristo mismo. Yo conozco tus obras. Lo primero que le dice a la iglesia en la Odisea es: yo conozco tus obras. Y esto es muy importante, hermanos. Aquí nos habla de la soberanía, de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Dios conoce todo lo que los seres humanos hacemos. Él nos observa, Él está en todo lugar, su presencia está en toda la tierra, porque Él es Dios. Y con esa palabra comienza el mensaje a la iglesia en la Odisea, yo conozco tus obras. Y esto es fuerte lo que Jesús le está diciendo a la iglesia, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ahora, esta frase del versículo 15 la entendían muy bien la gente de la Odisea, porque conocían el tema de las aguas termales. Yo le hago una pregunta a quien ha ido a ese tipo de aguas: ¿el agua termal tibia funciona realmente? ¿Da los mismos resultados que el agua caliente? No, tiene que ser agua caliente. Entonces Dios le está diciendo a la gente de la Odisea: así como a ustedes no les gusta el agua tibia, a mí tampoco no me gusta la gente tibia. Y esto es fuerte. Mateo 7, versículos 22 y 23. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Vamos a ver unas palabras que Jesús pronunció a sus discípulos y que tienen que ver con el mensaje que estamos revisando de la iglesia a la Odisea. Dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día habla el día del Señor, el día de entregar cuentas, el día de la rendición de nuestra vida delante del Creador. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Haciendo referencia de que en su tiempo mucha gente decía hacer muchas cosas por Cristo. Ahí estuvimos contigo. Entonces Jesús contesta a eso: y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra es fuerte, porque es posible que tú seas parte de esta iglesia como miembro, y es posible que hagas muchas cosas para Dios, pero realmente no conozcas a Cristo, no tengas a Cristo en tu corazón. Asistes y vienes y te gusta lo que se hace aquí y te llama la atención, pero no has tenido un encuentro con Cristo. Y Jesús dice: en aquel día muchos, y estos muchos nos habla de algo alarmante. La gran mayoría vive esta experiencia de no tener un encuentro con Cristo. Y Jesús les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y le está hablando a la gente, fíjese, que seguía a Jesús, pero que nunca le entregó su corazón. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan profundas estaba diciendo aquí Jesucristo. Romanos capítulo 2, versículo 6. Las primeras palabras que les dice Jesucristo a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cristo va directamente y reprocha a la iglesia en la Odisea. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2, versículo 6: el cual, Jesucristo, pagará a cada uno conforme a qué, hermanos, a sus obras. Es decir, tus acciones tienen consecuencias delante de Dios. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. No dejes nada a la deriva. No dejes nada sin hacer con conciencia, hermano. Cada vez que estamos en la iglesia, estamos cada vez más cerca de encontrarnos con Dios, y tiene que ser con un corazón limpio que agrade su nombre. Amén. Pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ¿y qué? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a ¿qué, hermanos? Es decir, los frutos, tus acciones demuestran que hay en tu corazón. Y eso lo tenía Jesús en relación a la iglesia en la Odisea. Cierto es que no conocemos qué es cada persona o quién es cada persona, pero las acciones que realizamos, hermanos, demuestran que hay en nuestros corazones. Las acciones que tomamos, las decisiones, demuestran que hay en nuestro corazón. Ahora, Jesucristo les habla. Bueno, vamos a ver un último texto, 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Antes que lo lea con su vista, déjeme darle una definición que encontré en relación a las personas calientes que hace referencia a Jesucristo en Apocalipsis 3. Son aquellas personas espiritualmente cristianas que viven una vida temerosa, ferviente en Dios. Una persona caliente espiritualmente, como lo menciona el libro de Apocalipsis, repito, es una persona que vive una vida transformada. La palabra de Dios que lee, que escucha, la lleva a vivir, a corregir para que Dios sea exaltado. Una persona espiritualmente fría es la que rechaza directamente a Jesucristo. No le interesa el evangelio, marca su línea y dice no me interesa, y se aleja completamente de las cosas de Dios. Pero la persona tibia que habla Jesucristo es una persona que le gusta escuchar de Dios, le llama la atención el mensaje del evangelio, pero no vive la palabra de Dios. Y esto es lo que rechaza a Jesucristo. Alguien que escuche, alguien que sea parte, simpatizante, pero que no le interese hacer la voluntad de Dios. Ese es alguien tibio. Y lamentablemente las iglesias están llenas de gente tibia. Y es posible que aquí haya alguien de ellos. Y Dios te está hablando a ti, que te gusta escuchar, pero no te interesa el compromiso con Jesucristo. De lejos quieres hacer las cosas que Dios manda. Entonces el apóstol Pablo escribe en Timoteo, 2 de Timoteo 3:5, ya lo tiene ahí. Fíjese cómo dice la Biblia de estas personas tibias, que tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ellas son los tibios. Aparentan que aman a Dios. Por fuera se ven gente devota, pero con sus vidas niegan la eficacia de la palabra de Dios. Esto es alguien tibio. Por ejemplo, hay cristianos que buscan a Dios, pero cuando toman una decisión, se la preguntan a alguien que no es cristiano. ¿Será eso alguien tibio? La respuesta es sí. Porque si tú eres alguien que ama a Dios fervientemente, ¿a quién consultas? A Dios. Su palabra. Y después de eso, ¿a quién consultas? A alguien cristiano, a alguien maduro cristiano que te oriente en tu decisión. Pero si usted es alguien cristiano que viene a la iglesia y tiene que tomar una decisión y busca a alguien que ni siquiera va al templo, que no es cristiano, y lo escuchas y dices, y hermano, de esos hay muchos en las iglesias. Toman decisiones y no buscan consultar a Dios. Niegan la eficacia de Dios. Con esas acciones están negando que Jesucristo está en sus vidas. Y a esos Dios va a juzgarlos. Tendrán apariencia de piedad. Aparentarán ser cristianos, pero no son cristianos. Mateo 21:31. La tibieza de la iglesia o de los cristianos en la Odisea estaba combinada con un engaño de ellos mismos. No hay persona más difícil por alcanzar
que aquellos que son tibios. Y Jesús dijo estas palabras, fíjese, en Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿A dónde, hermanos? Porque el pecador sabe que va para el infierno. Pero un pecador, hermanos, que escucha el evangelio, es más fácil que se salve y que escuche el mensaje que alguien que esté en una iglesia y que piense que esté bien por ser parte de una iglesia. Esto es fuerte, hermanos. Este mensaje es fuerte, porque Dios está dirigiendo su mensaje para que entendamos que es necesario vivir la palabra que de Dios escuchamos. Por eso que Jesús dice, mejor te fuera a hacer frío, porque el frío sabe que va condenado a la perdición. Y las rameras y publicanos van delante de ustedes que piensan que están bien, cuando sus vidas demuestran que Cristo no es su Señor. Y yo a veces menciono este tipo de ejemplos, hermanos. Cristianos con música del mundo. ¿Será esa persona será alguien tibio? Sí. Y pudiera hacer aquí un ejercicio con sus celulares. ¿Qué música escuchan? No tiene nada de malo, pastor. Solamente la estoy escuchando, no la canto. No, sí. Todo lo que llega a tus oídos, a tu corazón, si no es con Cristo, es contra Cristo, hermanos. Amén. Y es lamentable de cristianos en este tiempo que no han entendido qué significa la vida cristiana. Lo que ves, lo que escuchas, o es para la gloria de Dios, o es para pisotear el nombre de Cristo. Y solamente mencioné un ejemplo, hermanos, de música. Y yo he ido a hogares cristianos de aquí. Cada quien. Solamente veo y pido por ustedes oración, pero cada quien entrega cuentas de sus vidas. Amén. Cada quien. Van adelante los publicanos y las rameras. Vamos a volver a Apocalipsis 3, versículo 17. Ahora vamos a ver qué más tenían los laudinenses, además de ser tibios. Porque tú dices, los cristianos de ese lugar, yo soy rico, obviamente, tenían riquezas materiales, el negocio de la lana negra les daba buenos dividendos, la rentabilidad del colirio para vender a los que estaban afectados de la vista les daba buenos ingresos, tenían un esplendor. Porque tú dices, yo soy rico, tenían su sustento bien, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, colocar nuestra confianza y nuestra seguridad en las cosas materiales es un error. Repito, colocar nuestra confianza, nuestra seguridad en las cosas materiales es un error. Porque todo pasa, hermanos, y se acaba. Y partimos de esta tierra y no nos vamos a llevar nada. Ahora, no digo que no trabajes, sí, trabaja lo que tengas que trabajar, pero no te olvides de Dios en tu vida. Primero debe de ser Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuerte. Esto es fuerte. Porque Jesús le está diciendo, tú tienes todo lo que piensas que te da seguridad, pero si no tienes salvación, no tienes nada. Lo más importante es tu eternidad, tu alma. Hacia dónde estás dirigiendo tu vida. Amén. Puedes tener materialmente muchas posesiones, muchas cosas, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada, hermano. Amén. Mateo 19, 16. Y aquí encontramos un ejemplo. El joven rico, que era un joven que mostraba mucha piedad, mucho amor por las cosas de Dios, pero cuando Jesús le señaló el punto de las riquezas, se dio cuenta que no tenía a Cristo o no tenía a Dios en su corazón. Entonces vino y le dijo, Mateo 19, 16,
Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven le llamó maestro bueno a Jesús, ¿cierto? Su pregunta era la vida eterna. Estaba interesado con la vida después de esta. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le pide? Guarda los mandamientos. Es decir, pon la palabra por obra. Obedece la Biblia. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: ¿qué dijo el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, había cumplido, había hecho lo que mandaba la palabra. Pero Jesús va un poco más allá, a que él revisara un poco más profundo su corazón. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?, pregunta el joven. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto o completo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, no era que al vender o dar las cosas a los pobres iba a ser salvo, no, sino que Jesús hizo esta palabra para que se diera cuenta que realmente Dios no estaba en su corazón, sino que era más importante las cosas materiales que Dios. Cuando Dios nos pide algo que es importante para nosotros, hermanos, nos pone para que evaluemos quién es más importante, si Dios o las cosas materiales. Y por eso Dios le reprochó a la iglesia en la Odisea. Volvamos al pasaje, al mensaje de la iglesia en la Odisea. Le dice en el 17: pero tú dices, es decir, como el hombre necio del evangelio de Lucas, ¿qué haré con mis graneros? ¿Los haré más grandes? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego viene el mandato de Jesús para la iglesia en la Odisea: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Aquí está la medicina de aquel tiempo, para que veas. Lo que Jesús le está aconsejando aquí a los cristianos de la Odisea de aquel entonces, como hoy a la iglesia Elohim en este lugar, lo que Jesús les está ofreciendo es las cosas espirituales por encima de las materiales. Te aconsejo que realmente compres un oro refinado, una vida llena espiritualmente de Dios, unas vestiduras blancas que cubran tu pecado solamente a través de la obra de Jesucristo. Y luego, colirio, para que entiendas la verdad de la eternidad y hacia dónde estás dirigiendo tu vida en este momento. Y esto es profundo, hermanos. ¿Sabe que a veces no entendemos o no vemos con claridad qué significa constantemente estar pecando y fallando en las cosas de Dios? No entendemos realmente a veces o no vemos con claridad lo que Dios nos está hablando acerca de tener cuidado con nuestra vida espiritual. No logramos entender con claridad que cada vez que pecamos nos alejamos más de Dios. Por eso el mensaje que Jesús le da a la iglesia en la Odisea y les da un mandato es que busquen las cosas espirituales de Dios mismos. Isaías 55, versículo 1. La condición del hombre sin Dios es miserable, porque solamente Dios puede dotar espiritualmente al hombre en Cristo Jesús. Dice el profeta Isaías, un texto muy conocido, 55:1: a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y no habla de sustento material, físico, comida física, habla de alimento espiritual, hermanos. Si tienes necesidad realmente de algo en tu vida, ven a Cristo. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Compra algo importante para ti y solamente está en Cristo Jesús. Las cosas espirituales son más importantes que las materiales, hermano.
Repito, las cosas espirituales son más importantes que las materiales. Siempre yo resalto esto, me da gusto cuando vine al culto el día domingo. Me da gusto porque hay un interés de escuchar de Dios. Hay un interés de venir y saber que Dios quiere hablarme. Porque muchos piensan que no es importante el culto. Sí es importante, hermanos. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar en el Señor. Hechos capítulo 26, versículo 16. Hechos 26, versículo 16. Pero antes que lo leamos, después de que Jesús les da el consejo a la iglesia en la Odisea y les dice que compren oro refinado, que se vistan con cosas espirituales, dice el texto 19, antes de que leamos Hechos, Apocalipsis 3, 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe que a pesar de que Jesús estaba molesto con la iglesia en la Odisea, que podía destruirla porque Jesús es Dios, a pesar del enojo y de la molestia que tenía con los cristianos en ese lugar por su conducta, por su mal proceder, Él les ofrece misericordia y les dice: arrepiéntanse. Y esta mañana no es la excepción. Dios permite esta predicación con el propósito de que usted haga revisión en su vida. Y si está viviendo tibiamente, hermanos, venga y se arrepienta y comienza a caminar una vida ferviente y en obediencia a Dios. Tú no sabes cuándo se terminará la paciencia de Dios para tu vida y se terminará la misericordia de Dios para tu vida. Tú no lo sabes. Solo tienes este mensaje esta mañana, que Dios te está hablando. Si no estás comprometido con las cosas de Dios, es tiempo que hoy decidas por ti, por tu alma, porque si no, entonces vas a vivir una vida cristiana tibia por siempre y estarás siempre lejos de Dios. Le dice entonces que se arrepienta. Y en ese sentido, en Hechos capítulo 26, 16 dice, palabras del apóstol Pablo aquí: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Aquí habla del testimonio de Pablo. Aquí está compartiendo frente a las autoridades Pablo cómo Cristo lo alcanzó. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. ¿Qué, hermanos? Aquí Pablo está diciendo: ve con tu pueblo y diles que tienen que cambiar, que tienen que entregarle su vida a Cristo y que se conviertan de las tinieblas a la luz. El mensaje a la iglesia en la Odisea, hermanos, era un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Vean las cosas a través de la luz del Evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo. Ahora, dice la Biblia que Dios a sus hijos los disciplina, ¿verdad? Y cuando viene de Dios la disciplina, pues gloria a Dios, aunque no nos gusta, pero Dios los tiene como hijos. Ahora, este mensaje que le da Jesús a la iglesia en la Odisea va concluyendo con las siguientes palabras. Versículo 20 de Apocalipsis 3. Fíjese que le está hablando a una iglesia que está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Le está hablando a una iglesia que se había enriquecido y se creía segura con sus posesiones. Y después le dice en el texto 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, estas palabras son profundas. Le está hablando a alguien que Dios quiere que arregle su vida. Y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué, hermanos? Es decir, Dios no manda a nadie al infierno. Escuche esto: la gente estará ahí porque quiso estar ahí. Porque aquí en la tierra siempre Jesús tocó la puerta y llamó, pero muchos
no tomaron la decisión. Pasa la historia, hoy en el siglo XXI, bueno, ya muchos años después, esta iglesia no existe, hermanos, ni en ruinas, mucho menos hay vestigios de que haya una iglesia cristiana en ese lugar, que hoy que en la actualidad es Turquía. No existe. ¿Qué significa, hermanos? Que este mensaje no fue escuchado por esa iglesia. Mi oración es de que aquí en la iglesia donde estamos nosotros en Elohim, los que Dios les está hablando escuchen por amor a sus almas, por la eternidad de sus almas. Si alguno oye mi voz y ya abre a la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice otra versión: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Es decir, Jesús no impone, Él es gentil. Te da el derecho de que tú decidas. Y esta mañana también toca a la puerta para ver si alguien desea recibirle en su corazón. Amén. Versículo 21 de Apocalipsis 3: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, la vida cristiana es de resistencia. No es el que comienza, sino el que termina la carrera. Repito, la vida cristiana no es el que comienza, es el que termina. Amén. Tenemos aquí 13 años, vamos para 14 años aquí en San Bartolo, y he visto muchos que se han rezagado por diferentes razones. Yo oro por ellos que puedan regresar. Pero la vida cristiana es el que termina la carrera, no el que la comienza. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así concluye el mensaje a las iglesias en Asia Menor, el mensaje de Apocalipsis. El que escucha, entienda lo que Dios ha hablado. Mi oración es que en esta iglesia, hermanos, haya hombres y mujeres fervientes por las cosas de Dios. Y si eres tibio, es momento de que te afiances en el Señor. Perdemos o pierdes más tú viviendo una vida a medias. No funciona el cristianismo a medias, hermanos. No funciona. Te autoengañas. Y es triste y lamentable que estés tan cerca de las cosas de Dios y que te pierdas por la eternidad. No juegues con tu vida. O si no te gusta bien, entonces allá afuera. Pero no juegues con la vida cristiana por amor a tu alma.